Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Sánchez delega. Con la declaración del estado de alarma para toda España, en principio esto es una medida pues muy oportuna, muy adecuada, ya que da un claro soporte legal en relación con la limitación de los derechos individuales fundamentales respecto a consideraciones que puedan realizar los tribunales de justicia. En este sentido, pues está muy bien. Pero sucede que estas medidas, a mi juicio, tal como están planteadas de momento, considero que son insuficientes. Hay que considerar que, por ejemplo, ayer mismo ya ha habido 45.000 personas contagiadas en Francia, que es una cifra realmente increíble, y casi 20.000 contagios en Italia. En Cataluña, por otra parte, a pesar del cierre de la hostelería, sigue habiendo numerosos contagios, lo cual indica ya muchas cosas, da que pensar realmente. Uno de los, diríamos, dirigentes de Cataluña, Samper, ha subrayado que en Cataluña el toque de queda es una medida necesaria, pero insuficiente. También plantea al gobierno catalán debatir y aprobar nuevas restricciones, lo cual me parece perfecto. También está sobre la mesa la posible reapertura en Cataluña de los bares y restaurantes. En cualquier caso, todos estos datos pues ya nos dan unas pistas sobre por dónde van las cosas, a mi juicio. Está bien que el estado de alarma esté situado pues hasta un horizonte temporal que llega hasta el 9 de mayo en principio, en función de cómo vaya la pandemia en España. Pero me parece, y lo digo con todo el respeto al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, me parece que el presidente es demasiado optimista. Porque no hay que olvidar que en marzo se doblegó la curva de contagios con confinamiento domiciliario, y eso no hay que olvidarlo nunca. Y ahora la situación puede ser igual o peor que la que pasamos en marzo. ¿Por qué digo peor? Pues simplemente porque entonces no se sabía que había pues millones de contagios con personas asintomáticas. En definitiva, que luego el estudio de prevalencia indicó que ahora mismo hay más de 3 millones de personas que se han contagiado, no 1 millón. Esto ya pues da una idea de la magnitud del problema que tenemos estos próximos meses por delante, cuando se solapen los casos de coronavirus con los casos, por ejemplo, de gripe o de otras enfermedades. Ciertamente, ahora no se quiere llegar al confinamiento en los domicilios, que es la medida más eficaz, ya que se reduce la movilidad al máximo o casi al máximo. Y esto no se quiere hacer claramente por motivos de tipo económico, para no hundir la economía española. Pero el problema que aparece es que si esto no se hace, podemos llegar a unas tasas de mortalidad y a unas tasas, a un número de enfermos, podríamos decir, por COVID-19, que son realmente pues desbordantes, ¿no? En el sentido de que son excesivas. Por otra parte, hay muchas cosas que decir sobre estas cuestiones. Primero, a mi juicio, y también en el de médicos y expertos, hay una falta de conciencia social de lo que supone contagiarse de COVID-19. Parece ser que hay una parte de la población que cree que, bueno, que no tiene mayor importancia, como hay un 15% de personas que pueden tener consecuencias graves por contagiarse de coronavirus, el 85% pues parece que no, pues como que es algo menor o que no es algo tan importante y tan decisivo para la vida. En consecuencia, de una forma errónea, hay una insensibilidad social en una parte de la ciudadanía, en mi opinión. Parece que lo que predomina, por lo menos, insisto, en una parte de la población es el sálvese quien pueda, y eso predomina. También, claramente, hay una falta de civismo y solidaridad pues, en una cierta parte de la población, insisto. Un nulo respeto a las normas por parte de algunos, y también una búsqueda de excusas y trampas para saltarse las normas de la restricción de la movilidad, y esto es algo que se observa claramente en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en los periódicos, etc. En definitiva, parece que hay un sector de la población en la que predomina el egoísmo puro y duro. Y esto pues no es de recibo en un país civilizado, democrático, etc. Estoy convencido de que España no se puede permitir más decenas de miles de muertos y enfermos por esta pandemia. Pero parece que a una parte de la población le da igual, mientras no sea afectada ella misma por el coronavirus y de forma grave o muy grave, o incluso perdiendo la vida. En la Edad Media, por ejemplo, con la peste negra, que ocurrió de 1348 a 1352, la gente se confinaba en sus casas, porque si no había una muerte prácticamente casi segura.
ahora parece pues una tarea casi imposible, algo que ciertamente puede dejarnos perplejos. Las fiestas, por ejemplo, en los domicilios siguen produciéndose y es difícil evitar que esto siga sucediendo, por muchas razones. Primero, porque pues hay muchos millones de pisos, de domicilios, de viviendas, y no se puede controlar todos simultáneamente, porque habría que tener una fuerza policial realmente pues grandísima, y eso pues no es factible en ningún país moderno actual. Por otra parte, pues está claro que en el horario diurno no se está controlando adecuadamente la movilidad. O dicho de otra manera, me parece que la gente, o una parte de la gente, para ser más exactos, sale demasiado a las calles durante el día, y de esta manera de poco sirve el toque de queda nocturno, porque una gran cantidad de contagios se están produciendo por el día y no por la noche. Y esto parece que lo olvidan las autoridades, o quizás no lo consideran suficientemente importante los expertos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y como siempre, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Por último, pues una consideración final. Aunque parezca que no, diríamos con esta segunda ola de coronavirus nos estamos jugando cosas muy importantes, y eso no habría que olvidarlo nunca. Primero, la supervivencia de una parte de los españoles, así de claro y rotundo y duro. Y además a esto se añade el problema de que hay que atender por parte de los sanitarios a otros enfermos que sufren otras enfermedades, otras patologías. Y se está viendo que hay una carencia de medios, de médicos, de enfermeros, de enfermeras, etcétera, y se están saturando ya los hospitales. Y esto no puede seguir así. De poco sirve poner todas estas medidas de restricción de la movilidad si encima se descuida la dotación de hospitales y tampoco se ponen muchos más médicos, etcétera, para paliar esta situación terrible que estamos sufriendo. Hasta siempre.